¿Qué tal, amigos y seguidores de Expresión Forense y Coforense? Es para mí y todo el equipo de Expresión un gusto que nos acompañen en este primer video de la segunda temporada de esta sección en donde hacemos entrevistas a diversos expertos en el área forense con el fin de conocer un poco más de cada ciencia, arte, disciplina u oficio que coadyuvan en la impartición y procuración de justicia. En esta ocasión y como primer invitado nos acompaña el maestro Eric Antonio Salas Azuara, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es maestro en Comportamiento Criminal y Delincuencial por el Instituto de Ciencias Forenses y Criminología de Aguascalientes y doctor honoris causa por la Federación Iberoamericana de Abogados. Un gusto que nos acompañes el día de hoy. Hola, muchas gracias sobre todo por esta invitación y aquí nos encontramos nuevamente en su casa, en Expresión Forense, en la cual tenemos ya muchos años de conocer, sobre todo cuando éramos en la Red Nacional de Expertos Forenses, y pues aquí estamos nuevamente, gracias. No, precisamente el gusto es completamente de nosotros y la verdad estamos muy agradecidos de poder tener pues a un personaje como tú que tiene como mucha experiencia, de verdad muchos conocimientos en todo lo que son las ciencias forenses y precisamente ya lo comentabas, ¿no? Entonces con un camino largo en la revista Expresión Forense y la Red Nacional de Expertos Forenses. Y también a partir de aquí pues que has colaborado en algunas ocasiones con artículos pues en la revista, ¿no? Entonces pues un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, sí, ya llevamos varios artículos, inclusive una que fue portada, la que era la de los corsarios forenses, muy importante sobre todo en la materia de la criminología y en la criminalística, en el ámbito de pues, los estudiantes, claro, en conocer lo que vienen siendo las áreas de oportunidad en esta carrera, porque a veces hay una tristeza en que ellos estudian esta carrera sin conocer las áreas de oportunidad laboral y pues tristemente a veces han desperdiciado 3 años de su vida y recursos materiales muy valiosos para darse cuenta que no era lo que realmente querían. Un artículo tan bonito que lo retomaron los policías de Ecuador, me acuerdo hace poco, y otros artículos también ahí, sobre todo en el que viene siendo en el ámbito jurídico. Sí, claro, y pues precisamente esto que mencionas, enfocados más hacia el área como criminológica, precisamente tanto en dos vertientes que van de la mano, ¿no? La investigación del delito, que lleva precisamente a la prevención del delito, investigar y analizar el delito para saber cómo poder prevenirlo, ¿no? Y en este sentido, pues ya adentrándonos un poquito en la plática, pues cómo es que en este momento es el papel precisamente de la criminología en nuestro país, desde el punto de vista tuyo como fiscal, desde tu experiencia, ¿cuál es el papel de la criminología, su importancia y si realmente se está utilizando de manera adecuada o no se está utilizando como debería utilizarse? Híjole, un tema muy interesante, muy importante, diste ahora sí en una parte medular, porque primero hay que diferenciar entre que mucha gente no conoce lo que es la criminalística, la criminología en primer término, y más allá cuando las fiscalías o los fiscales, sobre todo en la trilogía investigadora también, no está totalmente definido este rol. Y la criminología es un tema un poquito muy apartado, porque veo que lo toman como la ciencia ficción forense, en cierta manera. Inclusive te comento que he estado implementando una herramienta importante dentro de la criminología llamada también lo que viene siendo la política e inteligencia criminal para la prevención e investigación del delito. ¿Qué quiere decir con esto? Dado de que tengo mi conocimiento, bueno, soy abogado, como bien lo mencionaste, y tengo 15 años en el servicio de procuración de justicia, no sé cuántos levantamientos de cuerpos y procesamiento lugar de los hechos hice en el sistema tradicional, la verdad que fue una cantidad razonable, tomando en cuenta también el estándar de competencia que creamos aquí en el Conocer, el 0626, preservación del lugar de los hechos de un posible delito, aunado a una pasantía que tuve en Medellín, Colombia, con el Cuerpo Técnico de Investigación, el cual es un cuerpo técnico que solamente se dedica al procesamiento de homicidios, delitos de alto impacto, y el cual tuve la fortuna de estar ahí en una pasantía, ser uno de los fiscales en América Latina que tuvo la oportunidad, que realmente fue como vivir el viejo sistema tradicional con Oscar Montoya, alguien que también conocí precisamente por la Red Nacional de Expertos Forenses. Y pues el parteaguas es de que también con mi maestría en comportamiento criminal y delincuencial me ha servido esto como una herramienta, dado de que en mis funciones como Ministerio Público o fiscal, más que nada fiscal, ya estamos en el sistema nuevo,
he tenido la oportunidad de encontrarme en las mesas de seguridad a nivel estatal, en los cuales participan tanto la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Seguridad Pública, Policía Federal, que ahora también Guardia Nacional, policías municipales en algunos ámbitos, a veces también los capacitamos, y por supuesto lo que viene siendo el fuero común, que en este caso la Procuraduría, y el fuero federal, en este caso también la Procuraduría de la República. ¿Y qué ha pasado con esto? Que hemos tenido, cuando me he sentado en estas mesas y he visto que hay tanta información, pero hay tanta información, y el problema es de que no se sabe encauzar a veces para poderlo llevar a una línea de investigación o de prevención. Entonces, dado de que a veces me ha tocado todo este tipo de cuestión, empecé a implementar esta herramienta que es la inteligencia criminal, que prácticamente es la distinción entre lo que es una perfilación criminal, porque es donde viene el problema que veo en México, donde a veces no se puede distinguir o no se sabe distinguir, dado que la perfilación criminal como tal se ocupa en el ámbito de la Procuración de Justicia, en la etapa de ejecución de sentencias, donde se mide el grado de peligrosidad que pueda tener esta persona para poder hacer su reinserción nuevamente a la vida pública, perdón, a la vida normal, a la vida cotidiana, y es una evaluación en la cual conozco grandes personas como Liliana Romero, que también tiene ese tipo de trabajo, y otros compañeros. Y en el ámbito más que nada de la perfilación criminal es el problema de que hay mucha fantasía con respecto de esto, lo imaginan como el silencio de los inocentes y todo este tipo de rollos, y la verdad es ahí donde no es. Por eso a veces le digo a los chavos, no es lo que tú crees en la criminología, y ellos imaginan esa fantasía forense que de repente se aterriza muy mal y termina mal, porque pues ellos imaginan casos espectaculares, como tú ves en una película, como tú ves en una serie, en el CSI, y todo eso realmente es una fantasía. Entonces, empezamos a implementar todo este tipo de cuestiones, viendo lo que es la victimología, perfil geográfico, victimología y análisis de las carpetas de investigación. Ahí es donde está toda la fuente realmente de las denuncias, el modus operandi, la firma, qué tipo de personas, cuáles son sus vías de acceso, sus vías de escape, qué tipo de personas a la que le está cometiendo el delito, horarios, posiciones geográficas, todo este tipo de cuestiones nos permiten dar a las autoridades preventivas, en este caso, como las que habíamos mencionado, pues las líneas que ellos pueden tomar para la prevención del delito. Funciona, claro que funciona, pero por ser mesas de seguridad no podría yo platicar de muchas cuestiones que a veces, pero funciona, de que funciona, funciona. Y en el ámbito de investigación del delito, pues imagínate que en este caso la policía ministerial o la policía judicial, como se puede llamar en otros países, pues ellos tengan esa línea de investigación idónea, porque a veces ellos, por ejemplo, no pueden tener... Yo he viajado a muchas partes de México y fuera del país, y no hay ninguna procuraduría o sistema de procuración de justicia que siempre estamos completos, siempre va a haber alguien, faltan recursos, y es verdad, desgraciadamente en México a veces nos vemos retrasados por la carga de trabajo. E imagínate que la policía ministerial tenga un factor abierto para poder investigar. Es complicado porque no hay tantos elementos, no hay recursos materiales ni humanos. Entonces, con este tipo de información que se les proporciona a ellos, les está dando las líneas para que ellos puedan tenerlo. ¿Y cómo se repercute eso? Pues en el análisis de una carpeta de investigación del lugar de los hechos. Qué mejor sería tomar del pico de la botella, pero bueno, en este caso un perfilador se arroja del trabajo de lo que viene siendo las carpetas y toda la información que te pueda arrojar las autoridades preventivas. ¿Por qué? Porque también ahí viene la parte de la política criminal. Cuando las políticas públicas se aplican en el ámbito del delito, y entonces ya lo empezamos a analizar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la política criminal que podríamos aplicar en el caso de la República Mexicana, que aplicáramos en Veracruz, a la que es en Tamaulipas, en el caso de Michoacán o Zacatecas, o un estado que no tenga tanto delito. Entonces hay factores que están tropicalizados y entonces tenemos nosotros que analizarlo. Por ejemplo, en el caso yo que viví en Colombia, cuando fui al cuerpo técnico, prácticamente decía esta historia, ya la viví, porque realmente ellos han tenido un factor similar a lo de México, que creo que no me serviría si yo tratara. Yo también en Europa, en España, tengo lo que viene siendo mis estudios en seguridad integral en Santa Cruz de Tenerife, y para nada podría aplicar la política criminal que se vive en España a la que tenemos aquí en México, por la cuestión de la delincuencia, el armamento, el tipo de operatividad, que totalmente es muy diferente. Entonces tenemos que tomar lo que viene siendo también la perfilación geográfica y la política criminal para poder ampliar en esas políticas públicas la debida elaboración de los protocolos
y pues en este caso de las líneas que se van a dar en prevención del delito. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos ilimitados, tenemos que ser muy específicos, es como una operación donde vamos a ir directamente a una operación quirúrgica, directamente a atacar el problema. ¿Por qué? Porque no podemos estar haciendo un general, sino atacarlo. Esa es una parte de lo que se usa este trabajo con lo que es la criminología. Fíjate que tristemente, volviendo a la pregunta, el año pasado yo me encontraba en una videoconferencia, clase, con alumnos de Durango, una compañera también que es perito en Durango, me pidió que le diera las clases a unos chicos de criminología, que creo que ya salieron, ya salieron ahorita egresados, y pues me siento preparado en ese tipo de cuestiones para todas las preguntas, pero me hizo una pregunta una chica, ahora sí como que me vino el tiro por donde menos pensaba, una chica que me dice menudita y todo. Oiga, Lick, nomás una pregunta, en las fiscalías ¿cuántos criminólogos tienen? Y la verdad es que sentí hasta acá el cogote porque realmente no. Sí. Y me tuve que poner a la investigación. Lo último que recordaba realmente fue el famoso caso de Francisca Cetina, alias La Paca, que eso fue por la FGR, sí. Y creo que no es un caso digno de poder recordar en el ámbito de la criminología. Sabemos cómo acabó cuando la criminalística de laboratorio mató la teoría de la Paca y realmente eran los restos de sus familiares que desenterró de un panteón, otra historia muy aparte, muy interesante. Pero en este caso, pues, me aboqué a girar informes de la plataforma de transparencia a cada una de las fiscalías, de las 32 fiscalías y también de la Fiscalía General de la República, para ver cuántos criminólogos tenían en el ámbito de lo que viene siendo lo que te estoy platicando ahorita, prevención, investigación, sí. Y no en el ámbito psicólogo, y realmente son pocos, por decir nulos. No traigo ahorita los datos en concretos, pero son pocos. Inclusive Chihuahua, que yo pensé más que nada por el antecedente con Alfredo Velasco, sí. Que él es alguien que también maneja, son pocos, realmente son nulos. Entonces es ahí donde viene esa parte que habíamos, sí. Platicado. Estás estudiando criminología y quieres saber en dónde lo vas a aterrizar, porque pues en primera instancia es una fiscalía, ¿no? Y después te das cuenta que realmente lo aterrizas para estar de un vigilante de seguridad o para estar trabajando en otras cosas que son muy dignas, sí. Y sobre todo claro. son muy respetables, pero va lejos de la idea de lo que quería realmente el estudiante o lo que él pensaba. Entonces hay que empezar a enfocar estas áreas de oportunidad de la criminología y empezar a enseñar a las fiscalías, sobre todo, cuál es el beneficio, y dejar un poquito al lado esa ciencia ficción forense, porque luego, sí. Todos se van con el asesino serial, perdón, sí. Serial, porque, ¡ay! Que el famoso John Wayne, y que el famoso, o sea, son cosas que ya han pasado, que se pudo estudiar, pero vámonos a los casos recientes, claro. Vámonos con Garavito de Colombia, que mató a más de 100 niños, y que realmente son casos dignos, el caso de la narcoviolencia aquí en México, cómo poder apoyar para en este caso que los estudiantes o que la juventud no se venga a estos casos que son más preocupantes. Yo estoy de acuerdo, a lo mejor en el caso de Charles Mason y todo este rollo, pero ni siquiera él fue el autor material, sí. Usó a 2 personas. No es algo que sea muy digno para poder decir me voy a enfocar a algo, porque es ciencia ficción hollywoodense, sí, realmente. Total. Cuando en México hay casos muy fuertes, el Punchis, gente que ha sido muy cruel en todo este tipo, y es la constancia de ver el Estado mexicano en qué se está fallando, claro. Para poder atacarlo más allá de lo que viene siendo las pantallas de cine y de televisión. Y justamente en esto que mencionabas, de que, pues, para empezar, no hay tantos criminólogos que estén enfocados como tal con esta visión, ¿no? Con esta visión de la investigación tal cual. Pero ahorita que mencionaste eso, me acordé precisamente que también en uno de los artículos que publicaste con nosotros, precisamente del Cuerpo Técnico de Medellín, mencionabas que en algún momento alguno de los agentes se acercaba contigo con curiosidad y te decía que es muy raro que los fiscales se interesen como por el trabajo de campo y que generalmente se enfocan muchísimo más en todos los temas, lo que tienen que ser los temas jurídicos, ¿no? Como litigar y todo eso. Entonces, aquí con todo lo que nos acabas de mencionar, resalta pues también precisamente la importancia de que también pues todo este
todos los que integran precisamente el sistema de investigación, los fiscales, también se interesen precisamente por cómo es que se hace el trabajo de campo, cuáles son las pautas que se siguen, los protocolos que se están aplicando, y así pues que también no le dejen como todo libre al criminólogo, ¿no? Que va a ser que diga, no, pues es que tú eres el super experto y ya lo sabes todo, porque pues se tienen que ir ayudando unos con otros, ¿no? Aquí es muy importante y tienes mucha razón en esa pregunta, inclusive muy idónea, porque la trilogía investigadora, el fiscal es el director. Y por lo general cuando se nos capacita o nos instruye como fiscales, casi siempre es en técnicas de litigación, no tanto de investigación. Y nos vamos a teoría del caso, códigos, lícito, legalidad y autenticidad de los medios de prueba, pero sin embargo no sabemos cómo es el trabajo de un perito. Eso que tú me dices totalmente, a veces hasta mi jefe me regaña, oye, porque me gusta bastante lo que es el trabajo de investigación, más que a veces en la audiencia, que también me gusta, me encanta, porque es la cúspide donde vas a terminar tu trabajo, pero sí es importante, y no solamente en un fiscal, en un abogado, que es la parte importante, porque el abogado tiene que conocer. El abogado por lo general se apoya con una figura que se llama el asesor forense, que es el que conoce el trabajo del perito. Inclusive Fernando, un gran amigo, que es el que aparece ahorita en esta serie, en esta película de Netflix, lo acabamos de tocar, la de No es presunto culpable, la de duda razonable, tiene esa figura. Entonces es importante porque el fiscal pues no tiene la figura del asesor forense, porque se supone en teoría que el fiscal debe de conocer las técnicas de investigación, en este caso, que es el trabajo del perito en criminalística de campo. Y todos piensan que el perito es el que hace el trabajo de criminalística de campo, pero no, también hay un perito de laboratorio, y a veces no saben distinguir entre lo que es la criminalística de campo y lo que es la criminalística de laboratorio, y todo lo denominan que son peritos. Sí. Y también luego viene el trabajo, que es por la criminología por parte de lo que es la policía judicial, policía ministerial, lo que viene siendo aplicar la criminología, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, el trabajo de investigación, que es esta parte que yo me toca mucho y que a veces es desconocida. Entonces, ¿cómo puedes tú guiar, en este caso, a un perito si no conoces el trabajo de él? Claro. Entonces, por eso es importante también, no solamente con los fiscales, sino también por parte de la defensa, una defensa técnica adecuada, que conozca estas técnicas, cómo es el trabajo y cómo lo vas a desarrollar, porque si no, entonces pues estaría muy deficiente. Podría haber entonces en este caso de que pues tanto por parte de la fiscalía como la defensa pues no haya el debido proceso. Sí, y justo con lo que mencionas que pues también es pues importante para los abogados que lo conozcan, me surge una duda. Ahorita tú nos comentas que es como esto de la inteligencia criminal, que engloba precisamente todo esto y que va de la mano con la criminología y la prevención del delito y todo esto, pues es como que apenas se está intentando implementar, ¿no? O sea, de lleno todavía no está, pero entonces, ¿qué es en lo que cuál es el paso siguiente? ¿Qué es en lo que se tiene que seguir trabajando o cómo se debería seguir trabajando para que haya precisamente este cambio en lo que se está enseñando y cómo se está enseñando y hacia qué va dirigido? Pues primero la cultura de qué es la criminología, porque lo desconocen mucho los fiscales. Afortunadamente ahorita en la maestría que yo tomé aquí en Aguascalientes con una compañera que también es de la Red Nacional de Expertos Forenses, ya la está tomando también un fiscal general de un estado junto con todos sus altos mandos, porque vieron esa herramienta que te da esa importancia que te estoy comentando. Es cómo aterrizarla. Inclusive ahorita hemos tenido en algunas cuestiones creando esa figura, esa herramienta, calibrándola, no solamente para un homicidio, también para el caso del abigeato, robo de ganado, delitos patrimoniales, secuestro. O sea, es una herramienta que te sirve para todo delito. Nada más es cuestión de que se tiene que ir calibrando y sobre todo dándole la apertura en cada una de las fiscalías o de los cuerpos también que se vayan a poder implementar. También aplica en el ámbito privado, o sea, no quiere decir con esto vamos bien. La única cuestión es de que sí, tiene que haber más apertura, que desgraciadamente a veces me dicen los chicos de criminología, o sea, es que la apertura tú se la das, tú tienes que obligar. Yo como cuando jugaba fútbol americano, el que me da la pauta para superarme es el equipo contrario. Entonces, si nos quedamos impávidos y sin nada, pues bueno, la fiscalía no van a implementar todo este tipo de cuestiones hasta que ven cuando se aplican los resultados. Pero realmente la herramienta ahí está, yo no estoy descubriendo el agua tibia, ya está.
simplemente le estoy dando el correcto uso a través de ¿qué? De que pude hacer esta fusión con respecto a estas tres habilidades que he adquirido, la laboral por el ámbito de procuración de justicia, la de criminalística de campo con el estándar de competencia y la maestría, y pues esta herramienta que se puede calibrar para cada uno de los delitos diferentes y se puede aplicar. Pero es importante porque es parte de lo que es la criminología realmente, como se debe, fuera de la ciencia ficción, que vuelvo a recalcar que no podemos tener en esa fantasía. Y a veces dicen muchos psicólogos, bueno, ¿y tú o sea, no propiamente, como te lo había dicho, hay un ámbito que la psicología sí se aplica en el ámbito de la criminología, pero no totalmente. Porque si tú me dices ahorita cómo puedes aplicar este conocimiento, es lo que te tengo que decir, pues tendrías que conocer qué es primer respondiente, qué es procesamiento al lugar de los hechos, qué es legalidad, licitud y autenticidad de los medios de prueba, sobre todo litigación, pasar en el ámbito de la criminalística de laboratorio, cadena de custodia por supuesto, y ya al final empezamos a hablar un poquito de criminología, porque si no estaríamos hablando de un lenguaje que no vas a entender, y un psicólogo que nunca ha estado en el lugar de los hechos, no entiendo, y a veces no se trata de ver qué es lo que es las parafilias de la persona, es ver cómo vamos a atacar a esa persona. La delincuencia siempre va un paso adelante, por lo general, porque siempre cambia, no es que sean mejores, sino cuando ya cuando las autoridades ya llegan a ese tipo de delito, ellos lo modifican como los delitos de extorsión, lo que tú ves, te ganaste un carro, ¿no? Y la siguiente ya es ahora te ganaste un viaje, entonces ellos lo van cambiando como lo van descubriendo. Esa es la pauta de oportunidad que tenemos, pero no es siempre todo en psicología. Entonces esa es una cuestión muy importante que hay que poder distinguir, porque las fiscalías van a recaer en todo esto, lo aplican, sí contestaron muchos que eran perfiladores, pero van en el ámbito de la psicología forense. Entonces no es la cuestión que estamos como ahorita viendo tratando, y hay que tener esa claridad con respecto a qué es la criminología y cuál es la diferencia entre la criminalística. La criminalística de campo, por supuesto, la criminalística de laboratorio, todo eso, pero esas son las pautas que yo creo que deberíamos de aprovechar. Ok, bueno, pues nos estamos acercando hacia el final de esta entrevista, pero quisiera darte otra pregunta y no sé si puedas dar algunos comentarios finales. Sí, ¿cómo? Pero mi pregunta es precisamente de lo que mencionabas, de que se necesitan ciertos conocimientos previo a, porque si no, no vas a entender, o sea, no te puedes saltar el A para pasar al B. ¿Cuáles serían como los primeros, las primeras figuras a las cuales se les podría como instruir dentro de esto de la inteligencia criminal? Te lo pregunto porque, por ejemplo, no sé, en algún momento dentro de algunas clases que tuve, recuerdo que algún comandante que era de la policía de investigación sí nos explicaba que pues la visión de cómo se investiga es una cosa completamente distinta, porque tienes que fijarte en muchos otros factores, que me suena un poquito con lo que acabas de mencionar. No del todo, porque pues sí le faltaba como una visión de otra parte, pero sí decía, tienes que fijarte en cómo se movió, piensa como él, hacia dónde se habría movido, cuáles son las áreas geográficas y todas estas cuestiones. Entonces, a partir de ahí me surge la duda como, ¿habría a lo mejor una primer figura en la que se pensaría que quizá los primeros a los que podríamos instruir dentro de la inteligencia criminal serían a tales actores que están dentro del sistema de justicia? Pues una de las partes que yo siento que es oportuna es de que conozcan el trabajo de campo. Es ahí donde está la figura, porque podemos poner a alguien que a lo mejor sea criminólogo de carrera, y no quiero ser grosero, pero te puedes sentar en una mesa y puedes decir cosas que, a ver, se oye muy bonito, pero aterrízamelo en la realidad, porque la realidad es muy diferente a lo que uno ve en los libros. Yo para poder decir esto es de que tuve no sé cuántos levantamientos tuve cuando estuve en la etapa del sistema inquisitorio, pero yo prácticamente te formas en automático donde ya estás viendo cuestiones en el lugar de los hechos, las máximas de la experiencia. Lo bonito es cuando ya lo aplicas con una maestría o con un conocimiento más general en lo que es criminología y empiezas a ver victimología, modus operandi, firma y todas estas cuestiones, y entonces es donde lo empiezas a englobalizar y lo empiezas a aterrizar. ¿Por qué? Porque te doy las dos opciones, no puedo estar en todos los lugares de los hechos cuando está pasando esto para hacer una perfilación, pero toda esa información se encuentra dentro de la carpeta de investigación.
la criminalística de campo, la perfilación geográfica, planimetría, las entrevistas, y todo esto te va a permitir, pero es complicado cuando alguien no tiene esta experiencia. Por eso no es algo que yo te pueda decir, mañana yo te puedo enseñar a hacer una inteligencia criminal o una política, porque se necesita tener un conocimiento básico sobre el lugar de los hechos, sobre ciertos factores, conocer el trabajo del primer respondiente. El primer respondiente es algo muy importante, porque si el primer respondiente no hizo su trabajo debidamente, aparte de que se cae la legalidad y la licitud, hay un problema de autenticidad, y puede decir, es como, pues bien, dame una aspirina porque me duele la cabeza, pero te duele el estómago. Entonces nosotros tenemos que saber que ese trabajo que se hizo antes de que llegara la trilogía investigadora corresponde a lo que hizo el primer respondiente de manera idónea. Lo que sí se cambiaron los lugares, se cambiaron los indicios, se cambiaron muchas cosas, porque el primer respondiente no lo conoce, pues es difícil. Por eso sí es algo que me consta que lo viví en Colombia, porque ya tienen muchos años en esto y el primer respondiente conoce totalmente, y eso te da la pauta a poder hacer un buen trabajo con este carpeta de investigación o con estos datos que el perfilador va a tener conociendo en primera instancia el lugar de los hechos. Ok, perfecto. Pues la verdad es que esta charla nos ha resultado como muy gratificante. No habíamos tenido una charla de este tipo, y saber que es la primera de esta segunda temporada, pues la verdad nos tiene muy satisfechos a todo el equipo. Sin duda creo que es un tema al cual se le puede sacar muchísimo más jugo, y del cual todos los que están inmersos en el área forense, en la investigación de delitos, deberían conocer y empezar a instruirse y cambiar como la visión de qué es lo que se está enseñando y en realidad hacia dónde deberíamos ir, ¿no? Entonces, pues con relación en eso, pues estaría muy padre tenerte por aquí en una segunda entrevista, quizá a lo mejor ahondando un poquito más en el tema, pero pues por el momento de verdad nos dejas con mucha información, nos dejas con mucho que pensar, mucho que reflexionar y mucho por investigar. Entonces, pues muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, pero de verdad nos gustaría tenerte por aquí nuevamente. No, muchas gracias, pues saben que también la revista Expresión Forense es mi casa. Ojalá de esto se pueda hacer un artículo, como bien lo mencionó ahorita a Manuelita, y sobre todo pues el mensaje es muy claro para quienes están con esa inquietud de poder estudiar. A veces me encuentro en grupos forenses y a veces preguntan sobre todo cuál estudiar criminología, qué es y a dónde me lleva. Y es una cosa muy importante saber lo que habíamos comentado, la realidad. Lo que yo recomiendo es de que si en verdad te gusta esto, acércate al ámbito laboral, a la fiscalía, para ver si en verdad es tu vocación, porque vemos lo bonito, pero no vemos el producto terminado, pero no vemos todo lo que tuvimos que pasar o tuve que pasar para poder llegar a esto. Entonces, conocer sobre todo esto, pues me da mucho gusto, sobre todo muy bonita la entrevista que ha quedado, y pues estoy muy contento de poder encontrarme aquí nuevamente en Expresión Forense. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes por ver esta entrevista. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentar aquí abajo todo lo que, si tienen alguna duda o si quisieran volver a ver a nuestro entrevistado con algún otro tema en específico, y pues compartir en todas sus redes sociales.